Hola, místicos y místicas, ¿cómo están? Muchas gracias por ponerle play. Estoy muy contenta y sobre todo muy interesadísima y muy emocionada por hablar de este tema tan hermoso que me encanta. Como ya vieron en el título, pues tenemos a una invitada especial, a una experta y a alguien que nos va a abrir el panorama, que nos va a enseñar y a mostrar una herramienta maravillosa que es la numerología. Entonces, pues quédense porque viene un episodio muy interesante, datos que quizá no sabían y que vamos a descubrir. Sobre todo vamos a resonar con el número 9 muchísimo hoy. Si ustedes lo han visto en su cotidianidad, pues bueno, esta es una señal de que te quedes. Y mucho más, vamos a descubrir qué es la numerología. Y vamos a conocer a una persona hermosa que nos va a hablar y nos va a ofrecer este servicio, más bien que nos está ofreciendo este servicio, una herramienta más de autoconocimiento y de muchas cosas más. Ella es Gaby. Gaby, bienvenida, muchas gracias por aceptar. Muchísimas gracias por la invitación, Jazz. Para mí un gusto. Gracias. Y bueno, como les decía, vamos a hablar de numerología. Y para ustedes que se preguntan y dicen, pues sí, numerología dice que es números, ¿no? Su palabra. Pero va más allá de eso, ¿sí o no? O sea, va más allá de saber que la numerología es el estudio. Ahorita tú nos dices una definición más correctamente, porque cada número es mágico. Cada número tiene una energía. Ustedes saben que nos encanta hablar de temas de energía, de todo lo que tiene que ver con magia, con la espiritualidad, despertar y todo. Y la numerología, bueno, yo te cuento que yo tuve una experiencia hace poco, empecé a estudiar numerología, no de forma como muy formal, o sea, me faltó todavía, fue como una embarrada de numerología, pero me quedé encantada. Entonces a mí me gusta mucho este tema, me interesa mucho, pero explícanos así a grandes rasgos, la experta que nos diga qué es la numerología, qué significan los números, etcétera. Pues mira, fíjate que dijiste una palabra súper clave que es autoconocimiento, y eso para mí es la numerología, es una herramienta que nos da claridad y que está muy orientada hacia adentro. Hay veces que estamos como buscando respuestas afuera y en algo tan simple, básico y muchas veces ignorado como es nuestra fecha de nacimiento, está la clave para entendernos a un nivel súper profundo. Entonces la numerología es una herramienta que estudia los números, entendiéndolos como los códigos del universo. Y esto es una ciencia súper ancestral, o sea, estamos hablando de por allá Babilonia, o sea, Pitágoras, de hecho, es considerado como el padre de la numerología. Este señor del cual todos hemos estudiado teoremas y cosas en la escuela. Y él se dio cuenta, al estudiar el universo, que el universo es profundamente matemático y que los números describen tantas cosas de lo que pasa en el afuera y de la misma manera de lo que pasa en el adentro, ¿no? Macrocosmos, microcosmos. Y entonces es como los números se entienden como códigos que hablan de energías. Entonces pasa de ser de que todo es energía, todos tenemos energía, todo tiene una vibración, y los números nos permiten entender esas energías y esas vibraciones. Entonces yo los veo como si fuesen arquetipos. Y así como están los signos, y hay Leo, Cáncer, Virgo, y entonces todos sabemos perfectamente qué características tiene ese signo. La numerología, imagínate los números como signos, y agrupan una serie de características. Muchas veces tenemos esta noción de que son, bueno, a lo mejor en Instagram o así aparecen contenidos de yo soy 5, yo soy 7, y creemos que somos un número. Y ese es como el mayor mito que siempre me gusta aclarar, porque somos un conjunto de números, un tejido de muchas energías. Los principales son 5, pero se pueden sacar, no sé, o sea, básicos, o sea, te puedo sacar 15 números ahorita de tu fecha de nacimiento, ¿no? Entonces somos un conjunto y un tejido de energías que van determinadas por nuestra fecha de nacimiento y que hablan de cosas de nuestro inconsciente, de lo que venimos a aprender, de quiénes somos, de cuál es nuestro camino. Y entender este tejido y comprender cada uno de los números. Los números son estos códigos que a mí me permiten ver un 5 y sumo el 5 y veo esto que hay un 8 y puedo como leer muchas cosas de lo que vienes a hacer, aprender, bloqueos, luces, en base a lo que puede parecer un simple número que ignoramos a lo largo de nuestra vida. Eso te iba a decir, o sea, yo por ejemplo en este microestudio que hice así, la embarradita de numerología, me quedé sorprendida porque incluso supe cuál era como mi trauma, se podría decir, de mi linaje, o como, bueno, sí, algo que lo que tenía que trabajar,
de acuerdo, todo surgió, no me acuerdo exactamente, tú me dirás, creo que de la fecha de nacimiento, no sé qué desglose hicimos o algo así. Y salió esto. Entonces a mí me sorprendió porque dije, ¿cómo los números te van a decir eso? Y aparte sabemos que los números y las matemáticas son súper exactas. Y el autoconocimiento a través de los números de verdad no se la pueden perder. Tú hablabas que podemos empezar, por ejemplo, así como básicamente la fecha de nacimiento. ¿Cómo se puede saber qué número de qué es número de alma, número de personas? Mira, hay muchos nombres que se le da, pero los básicos son 5. Número de alma, número de esencia. Viene siendo nuestro día de nacimiento, reducido a un dígito. Lo sumas todo. O sea, yo nací el 12, 1 más 2, 3. Yo nací un 6, pues eres alma, esencia 6, y así vamos. Bueno, aquí hay hay números que no se reducen dependiendo del tipo o variante de numerología al que vayas. Típicamente los números maestros son el 11, el 22, el 33. La numerología tántrica también considera el 10 como un número que no se reduce, entonces ya depende de la mirada que le quieras dar. Pero día de nacimiento va a hablar de tu alma, tu esencia, quién eres. Mes habla de tu personalidad, cómo te relacionas, cómo te ven, cuál es esa cara que muestras. En tu año, de tu año se desprenden 2 números, que viene siendo el número de regalo y el número de aprendizaje. Y son 2 números que van como mancuerna. Este número lo vives en positivo y este número solemos vivirlo negativo para transformarlo al positivo, y ese a lo mejor es ese trauma, karma, a veces también aprendizaje o karma es un número que se usa, es como esa lección que está pendiente, y ese viene de cálculos de tu año. Tu año completo sumado dígito por dígito es tu número de aprendizaje o karma, los 2 últimos dígitos es tu regalo, y ya sumar tu fecha dígito por dígito da tu misión de vida. Propósito, para qué camino. Esos son los básicos esenciales y con los que tienes, o sea, ya con que saques 1 tienes para trabajar un montón. Ya ver los 5, por eso es lo que te digo, es un tejido. Y a mí lo que me gusta es interpretar cómo se relacionan esas energías, cuáles son opuestas, cuáles son complementarias, cuál es ese número que puede ser el discordante de todo el mapa, pero a lo mejor ahí está la clave. Y lo interpreto como que siempre les digo a las personas que tienen sesión conmigo, que es como, estas son las materias que trajiste a esta encarnación. Entonces tú vienes a aprender los temas del 1, del 5, del 3 y del 9. Y de ahí no hay escapatoria, ¿no? O sea, como que estos son los temas no negociables a trabajar, y comprenderlo hace que el camino y las decisiones se hagan como más fáciles. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, no yo, pero de una persona que estaba cerca de mí también en el estudio, que ella era una persona muy estudiosa, que por medio del estudio tenía que hacer el propósito y así. No sé qué número es, ahorita nos dices, pero exactamente, o sea, es como lo que te revelan los números, es algo que traes en tu esencia y que es, digamos, que es como tu virtud o lo que tienes que hacer o por donde mejor te va. Entonces está súper interesante. ¿Te parece si nos dices así muy brevemente, si es que se puede, la energía de cada número? Claro. ¿Sí? Sí. Mira, esto que decías ahorita, solo para retomarlo, es totalmente cierto. Para mí la numerología nos permite trascender lo que es la identidad o los roles o las etiquetas que nos vamos pegando, o ese camino que de repente la familia, el entorno determina casi que por nosotros en un momento en el que no hay madurez para escoger. Y de repente llegamos a cierta edad y yo, ¿por qué estudié medicina? Y yo, ¿qué hago siendo ingeniera si siempre me gustó pintar, ¿no? Entonces es como redescubrirnos y a lo mejor explicar por qué tengo este gusanito, estas ganas de hacer esto otro. Brevemente, los números van del 1 al 9 y luego tenemos los números maestros. El 1 es el número que viene a trabajar mucho la energía de acción, de inicio, de liderazgo. Es el 1, es un número que va, que avanza, es muy como energía masculina y trabaja esos temas: liderazgo, acción, iniciativa, autonomía, independencia. El 2 pasa a ser un número más energía femenina y habla mucho de sensibilidad, trabajo en equipo, armonía, comprensión, trabajar la energía de dar, recibir, vínculos. El 3 es como una elevación de esto, es el número de la creatividad, la comunicación, la expresión, y viene mucho a trabajarse en grupos, como que cómo me relaciono con, no solo el 2, pues son relaciones como de 1 a 1, y el 3 es como yo, con grupos. El 4 es la primera energía como más mental, y de hecho la figura del 4 es
si lo representas es como un cuadrado, ¿no? Entonces, este es un número de la inteligencia, la lógica, la estructura, la estabilidad, muy, muy mentales las personas que tienen este número en su numerología, y que tienen que trabajar un poquito como a veces soltar, ¿no? Esa lógica y esa estructura muy fija. Luego viene el 5, que es lo opuesto al 4 y es como la libertad, el romper la innovación, el salirse del movimiento, cambio, la enseñanza incluso, está muy conectado también con la comunicación, la expresión, la enseñanza, y está muy conectado al cuerpo físico, como que al movimiento y al cuerpo físico en general. Luego viene el 6, que es también una energía más femenina. El 6 tiene que ver con hogar, con familia, con belleza, como con esta habilidad tiene tintes como artísticos, muy perfeccionistas, pero también es el número de la conexión divina. Aquí empezamos ya, los primeros números a lo mejor trabajan cosas más terrenales, y ya cuando empezamos a superar el 5, los números empiezan a tener como un grado más de estos temas como místicos o espirituales, y el 6 es el primero que habla de protección y conexión divina. Luego el 7 es otra energía muy similar al 4 en términos de la lógica, la mente, pero este es un número que tiene muchísimas aristas, pero va muy de lógicamente junto con intuición, y es como ese punto medio entre mente, corazón, emoción, lógica. Pero tiene mucho que ver con también la introspección, el servicio, un número también de conexión espiritual y grandísima inteligencia. El 8, que creo que es un número que se conoce un montón, sí, tiene muchísimos matices, pero el 8 es el número pues de la abundancia, el número del liderazgo, el número de la sanación. Y el trabajo importante del 8 es que son dos polos que vienen a estar en equilibrio, y es el mundo espiritual con el mundo material. El 8 es un número de manifestación, de expansión, pero de muchísima magia también. Sí. Es una energía muy linda que sí, o sea, para entrar a detalles sí puede ser casi todo un capítulo. Sí, el 8 tiene mucho. Y el 9 viene siendo ese número que cierra esta progresión, vamos del 1 al 9, y de hecho es el número que se dice que contiene el resto de los números. Si tú sumas los números del 1 al 8, incluso lo reduces y te da 9. Y se entiende como que engloba todos los aprendizajes y todas las habilidades del resto de los números. Entonces no se considera per se un número maestro, pero hay mucha maestría en esta energía. Y el 9 habla de cierres, ¿no? O sea, como está al final, también habla de cierres, de renacimiento, de crecimiento, sabiduría. También tiene un enfoque de magia y como de conexión con nuestra espiritualidad, o sea, una mente más elevada. Y también es un número que está muy asociado a los demás, al amor, a la ayuda, al servicio. Ya cuando los números empiezan a subir del 5, o sea, 6, 7, 8, 9, ya la explicación se vuelve más sutil y tenemos que entrar como a temas más espirituales. Y bueno, luego está el 11, el 22 y el 33, que en principio se tienen que analizar como su número reducido. Entonces, primero hay que trabajar el 2 para poder llegar al 11, primero hay que trabajar el 4 para poder llegar al 22, y primero hay que trabajar el 6 para poder desbloquear ese 33. Okay. Que son energías como maestras, que ya es como en niveles de videojuegos, esto es un nivel más elevado de luces, pero también de experiencias y de trabajo por hacer en esta vida. Números, pero sí, o sea, sí hay personas que tienen estos, que salen sus números sí, maestros. Claro, sí. Puede salir directo de tu fecha, o sea, por ejemplo, la gente que nace en noviembre tiene una personalidad 11. Si naciste el 22 de octubre, tienes una esencia 22. O sumando tu fecha completa, eso puede dar un número maestro, como el 33 se da únicamente en misión de vida. Sí, claro. Y probablemente tienes otro número maestro para que se dé esa suma. Sí. Entonces, wow. Sí, es súper interesante cómo cada número agrupa lo que les decía, energías, luces y sombras. Claro.
Sí, y era lo que te iba a decir, o sea, da luz a lo que tiene luz, pues, y también a la sombra. Por eso decimos que es de autoconocimiento, porque nos revela lo que no tenemos tan consciente. Oye, Gaby, y regresándonos al número 9. Uh-huh. No sé, no te pregunté antes para confirmar y no sonar que no sé, pero estamos en un año nuevo. Sí. 9, sí, ¿verdad? Ok. Sí, si sumamos 2025 a un dígito, es la energía 9. Ok. Cuéntanos de qué trata, qué significa que estemos en año 9 y en los meses también, en los últimos, ya vamos a entrar a noviembre, qué representa para nosotros y cómo podemos usar el número 9, aunque no esté nuestra fecha de nacimiento, como para poder cerrar, ya estamos acabando el año, Claro. Cómo podemos usar este número, la magia de este número 9. Sí, pues bueno, les hacía un poquito la introducción de lo que era el 9 y es importante entender que todos los años vivimos una energía de un número. O sea, una premisa importante de la numerología es que vivimos ciclos y somos nosotros, así como la naturaleza, súper cíclicos, y entonces vamos viviendo ciclos de 9 años, del 1 al 9 y luego del 1 al 9. Entonces, constantemente, a lo mejor no es consciente, pero así sucede, vivimos todos como humanidad ciclos de 9 años. Hay ciclos universales que vivimos todos y luego hay ciclos personales y eso ya es como un siguiente nivel de análisis, pero de entrada todos colectivamente estamos viviendo el 2025 y es una energía 9. Entonces estamos en ese pedacito donde estamos cerrando un ciclo que empezó por ahí del 2016-2015 y estamos en el casi abrir el nuevo capítulo de los siguientes 9 años. Entonces este es un año súper importante, marca mucho una energía de transformación. Mucho cambio, muchos cierres, muchos movimientos, muchas emociones, pero es imaginarnos, ¿no?, que estamos como en un proceso casi de graduación, sea de la escuela o de la carrera, y estamos en ese último año. Y se trata mucho de integrar esos aprendizajes, de ver el camino recorrido, de integrar todo y muchas cosas que hay que soltar, que hay que dejar ir porque es un proceso de graduación y de crecimiento. El 9 es una energía de cierre, pero siempre digo que es cierre con integración. Si no lo hacemos con conciencia, pues no pasa desapercibido y no tomamos el aprendizaje. Claro. O nos podemos quedar súper aferrados y decir, no, yo no quiero cerrar nada porque esta es mi zona de confort y de aquí no salgo, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo tú vivas esa energía, es las cosas que se pueden estar viviendo. A mí me pasa a diario en amistades o en consulta, es que este año ha estado súper fuerte y he vivido todas estas cosas, entonces vamos todos los años trabajando la energía de cada número y como te decía, el 9 incluye todos los números anteriores, entonces aquí también surgen muchos temas pendientes, muchas cosas que hay que liberar, soltar y aprender para abrir el siguiente capítulo. Entonces, el 9 no se puede entender sin comprender este tránsito hacia el 1 y cómo es súper clave este periodo de transición. Y estamos en los últimos meses del año 9, entonces todo está como en su pico más álgido. De hecho, septiembre fue un mes 9 del año 9 y en septiembre sucedieron un montón de cosas. Si ustedes a lo mejor lo piensan y lo recuerdan, dicen, wow, sí, septiembre estuvo intenso. Entonces estamos cerrando un año de cierres. Claro. Y por eso surgen muchísimas cosas que es importante mirar y tener esta conciencia. No se ha acabado el año, todavía quedan muchos días y es importante cómo queremos cerrar este capítulo, desde qué lugar, qué queremos soltar para abrir ese espacio para lo que sigue. Sí, exactamente, como a mí en lo personal, o sea, este mes, sobre todo este mes, fíjate, como que octubre digo, tendríamos que ver mi año y todo, no sé, Claro. pero octubre ha sido así, pero un tema desde hace 9 años que empezó, ¿cómo se llama? Un proceso que comencé hace 9 años, que ya ahorita siendo como que Claro, lógica ya. todo, dije, es que esto comenzó hace 9 años. Claro. Y qué casualidad, entre comillas, que ya este mes lo estoy cerrando, pero ya desde una forma muy diferente, en un tema amoroso. Y dije, wow, el universo, cómo de verdad te abre las puertas y o sea, todo para que, digo, como tú dices, es importante tener esa conciencia para percibirlo, ¿no? Y dije, wow, o sea, entonces últimamente también he visto mucho el número 9, etcétera, porque también se representan así, ¿no? O sea, Sí, se claro. te aparecen los números, ¿sí? Sí, aparecen. Así como les decía, las energías de los números,
Entonces cuando aparece en el ticket, en la hora, en lo que sea, pues es un recordatorio de esa energía. Y en el momento en el que lo ves, lo que estás atravesando cuando aparece el número, si estabas pensando en hacer algo y te brinca un 9-1, es como un empujoncito cósmico de es por aquí, ¿no? Esas señales que siempre pedimos pero a veces no podemos reconocer. Viene mucho de los números y sí, o sea, octubre vibra con la energía del 10-1, entonces muchas veces es como un abrebocas de lo que va a ser el año 1 que vamos a vivir en el 2026. Sí. Entonces septiembre, octubre estamos como que una pizquita te dan así. Y es que, como te decía, son los últimos meses, entonces se permean mucho ambas energías. Y estamos como en ese todavía no, ya casi sí, pero estoy sintiéndolo. Sí. Y son meses súper importantes. Sí. Sí, a mí justo me está pasando que, te digo, estoy soltando este proceso emocional que digo, gracias a Dios ya lo hice consciente, ya lo sé, ya no es diferente a como lo viví hace 3 años, hace 4 años. Pero no nada más en eso, en lo laboral también, como que ya se me vino ¿cómo se llama? Ese previo de lo que va a ser el año que entra, ya se concluyó, o sea, ya se concluyó el proceso para empezar eso, o sea, todo lo que dices tiene muchísimo sentido y seguramente ustedes místicos pónganse a analizar estos meses que han hecho, que no han soltado este año más bien, y pues es temporada de que les aconsejamos que se pongan las pilitas. Oye, Gaby, y ahorita hablando de que se aparecen los números, ¿qué opinas del 11-11? Porque hay muchas representaciones, o sea, hay muchas, bueno, no, ¿cómo se dice? Muchas perspectivas, muchas ideas de lo que significa el 11-11. ¿Para ti qué es? Mira, la perspectiva más común, que es un número de manifestación y buena suerte, es cierta. O sea, el 11 es un número de manifestación por sí mismo, y yo sí siento que ver el 11-11 puede ser una energía de, al verlo como de confirmación, como un sí, este es el camino. ¿Qué pasa? Que el 11 tiene también una connotación muy como de conexión contigo mismo, que habla mucho de seguir tus corazonadas y tu intuición. Entonces también cuando aparece, y a lo mejor tú estás pensando, ¿será que me cambio de trabajo? 11-11. Ah, ok, esto es un sí, pero es más una invitación a mirar adentro. Claro. Como que el 11-11 es para mí un llamado a escucha tu voz interior, tu corazonada, y allí está la respuesta. Claro. También es un número muy espiritual, el 11 es el primer número maestro y está muy conectado como al despertar de conciencia, nuestra conexión con nosotros mismos, con lo que sea que ustedes decidan creer. Entonces también a veces es una invitación a, puede que estés descuidando esta parte de ti, puede que te estés perdiendo en el hacer y en el afuera y en esta energía de movimiento, y necesitas un poquito más de pausa, ¿no? O sea, sobre todo es que yo no pudiera decir qué significa este 11-11 y dar una frase que aplique para todo, porque siempre lo pienso así, depende de cada situación individual y qué estaba pasando cuando lo viste. Ya. Siempre les digo, piensa qué estabas haciendo, qué estabas pensando, qué estabas haciendo cuando apareció. Porque si a mí me aparece en este momento en mi trabajo y lo veo, pero a ti te apareció cuando estabas por escribirle a tu ex, claro. Y sabes, la circunstancia te va a decir. Y es más bien conocer la energía del número, estar muy conscientes de cuándo aparece y casi que tener una nota en el celular de estaba pensando en esto y apareció tal número. ¿No? Y ahí vas hilando también. Ok, aparece en estos momentos, puede que me diga esto. Y también muchas veces cuando aparecen, porque luego me dicen, pues todos los días veo el 3, 3, 3, 4, o sea, no son muchos. Entonces, ¿eso qué? Pues muchas veces es simplemente pues que estás abierto o abierta a estas cosas. O sea, hay un canal muy abierto y es casi como una manera de saber que estás conectado a algo y que estás percibiendo estas señales que no son para todo el mundo. Yo siempre tengo un ejemplo que íbamos caminando por el parque, mi esposo y yo, y en un vidrio random, en una esquina, volteo y hay un post-it con 333. Y yo me acerco, le saco foto, y mi esposo me dice, yo ni siquiera vi ese papel, ¿cómo lo viste? Entonces, hay gente que, no, o sea, esa señal no era para él, o no tenía que verla, él no tenía esa conciencia, él andaba en otro lado, y yo no estaba buscando nada, pero volteé y dije, Y eso es mucho como de, si estás sintonizado a esta frecuencia y te llegan esas confirmaciones, mensajitos, o no.
Sí, totalmente. Yo cuando apenas comencé mi camino espiritual, que empecé como todo el proceso y de despertar y todo eso, yo veía muchos números. Y siempre ya después descubrí que cada número pues ya tenía su energía y descubrí que se me fueron representando o apareciendo de acuerdo a la etapa de sanación que estaba pasando. Entonces era muy interesante. Por ejemplo, el 1 antes pues lo veía mucho al principio, ¿no? Pero yo no entendía nada. Ya después, conforme fui avanzando y que a mí siempre me interesaba la numerología, te digo, y desde que el 4, que el 5, los cambios, y siempre el 5 está muy presente en mí. No estoy segura si soy, alma 4 o 5, una de esas dos. Okay. Pero el 5 siempre está presente en mí, el 5 y el 4. Y a lo mejor soy la mezcla, no sé, ¿verdad? O también, ajá, sí. Y el 5 siempre para mí que aparece son cambios, y justo sí, o sea, justo sí. Por ejemplo, ahorita te platicaba que me iba a salir de casa de mis papás a mi propia casa y justo me está apareciendo ahorita el cambio. Se vino un cambio laboral, también me está apareciendo mucho el 5. Se vino un cambio en mi cambio emocional, en mi cambio de conciencia. El 5 ha estado así todos los días. Pero como tú dices, o sea, depende de la persona, qué tan abierta estás, qué tan resonando estás con esto tan mágico y místico. Y bueno, pues ustedes vean qué número les aparece. Ya nos explicó Gaby un poquito la energía de cada uno. Oye, Gaby, y ahorita nos decías de números femeninos y números masculinos. ¿Cómo podemos trabajar o cómo podemos adoptar un número femenino en este caso? Como justo para nuestra energía femenina, hablando de mujeres. ¿Qué número nos puede servir? ¿Cómo lo podemos adoptar o agregar en nuestra vida como para incentivar esta energía femenina? Pues mira, yo siento que hay números que tienen energía femenina y masculina. Sería muy importante saber el cuadrante de cada uno, como para saber cuál es esa energía femenina que está. O incluso muchas veces sucede que veo un cuadrante de una mujer con muchos números de energía masculina. Y allí para mí es muy clave hay que trabajar la energía femenina, porque puede que estés muy hacia ese lado, y eso es como parte del trabajo, sin duda. Así que yo siento que lo clave sería identificar las energías personales y de allí saber un poco qué tipo de energía femenina deberías como de activar, por así decirlo. Pero sin duda yo siento que al final la numerología, independientemente de tus números personales, es una herramienta que tira hacia lo femenino, ¿no? Que nos conecta con esa intuición, que nos hace volver a quienes somos nosotros, que incluso este año, que es una energía 9, y que el 9 pues tiene una energía bastante mixta, es un año que está para mí muy conectado con lo femenino, porque en vez de pedirte acción, yo siento que te pide pausa y reflexión. Yo siempre digo, este año, ¿qué hacemos? Y este es un año donde en vez de hacer más, haz menos. Suelta cosas, enfócate en lo básico, vuelve a ti, mira para adentro, conecta con tus emociones. Como el recuento de los daños, algo así. Claro, es como sentarte con tu año y ¿sabes? Llamarte a capítulo, en vez de estar, ok, entonces estas son mis metas y voy a lograr, y taché y logré, y no sé, los números y los ingresos y los logros y las medallas que me colgué, que sí pasa, y que también en un año 9, así como es de graduación, como es de cierre, también es de graduación, y pueden llegar muchas cosas que se materialicen del trabajo que tú has estado haciendo. Entonces no necesariamente a veces se ve como año de cierres, pero pueden ser cierres positivos. Claro. Sí, avances. Avances, como que al fin tengo tantos años trabajando en este proyecto y ahora me llegó el contrato, lo que sea, ¿no? Pero siento que sí, este es un año mucho para conectar con nuestras emociones, con lo que estamos sintiendo, no huir de eso, no huir de lo incómodo, y que a veces por todo lo que tenemos en la mente y en el plato nos vamos más a una energía masculina de ir, hacer, resolver rápido, y a veces es, bueno, ¿qué me quiere decir esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué necesito aprender de? Y hacia dónde, ¿cómo quiero abrir ese 1 del año que viene, no? Entonces eso requiere un poquito de reflexión, introspección, que es fundamental este año. Oye, Gaby, por ejemplo, hablando del propósito de vida, digo, tienes tú que hacer como el cálculo de cada fecha y de todo, pero en sí, lo que nos dice el número, ¿qué es lo que nos dice? ¿Es como el propósito de lo que tenemos que hacer espiritualmente?
o energéticamente, o más como en esta realidad de lo que debemos de, o sea, de qué explica el número de emisión de vida. El número de emisión de vida. Ajá. Pues explica varias cosas. Por un lado explica, yo lo interpreto como que son 9 caminos, 9 senderos, ¿no? Okay. Y entonces si yo estoy en un sendero 4 y tú estás en un sendero 7, el camino se ve diferente, hay hoyos distintos, el terreno es completamente otro y cada quien está como recorriendo un camino. Entonces habla de experiencias, habla de situaciones, habla de también la meta hacia la cual debes de llegar, aunque es súper personal y depende mucho de tus otros números cómo se va a vivir ese camino, 7 o 4. Pero sí habla de una posible orientación de carrera, de experiencias de vida, de cuál va a ser tu camino, y también habla muchísimo de esas grandes fortalezas y habilidades. Es como un conjunto, o sea, en general es un número muy importante y conocerlo es que es una clave que desbloquea un montón lo que te decía de, estudié ingeniería, pero de repente veo y tiene una misión de vida 3 y digo, no. Okay. O sea, a lo mejor sí, pero entonces en tus ratos libres tienes que dedicarte mucho a cosas que sean más artísticas, más de expresión, más de comunicación. Y muchas veces allí vienen los bloqueos, cuando no estamos viviendo ese propósito, cuando no estamos honrando nuestras energías. Y entonces ahí es donde nos pesa, nos empieza a salir las cosas mal, donde me siento súper agotado o agotada y las cosas no fluyen y por qué me siento así, por qué nada pega. Pues probablemente hay que revisar qué tan alineado o alineada estás con tu energía. Porque esto sí para mí es como no negociable. De hecho lo escogimos. Y a lo mejor aquí pues ya me fui al cielo, pero es como pues esto yo lo escogí antes de encarnar y estos son mis números, entonces estas son las lecciones que yo vengo a aprender. Claro. Puedo perderme 50 años de mi camino, pero la vida me va a forzar a volver a él. Con empujoncitos, con dificultades, y puede que no vuelvas a él, y entonces qué experiencias vives, y eso también hace parte del aprendizaje. O empiezas a conectar con estas herramientas y dices, no, yo sí quiero saber hacia dónde debería orientarme, quiero un poquito de luz, norte, quiero volver a mí, y es donde llegan las personas a estas herramientas, la astrología, o sea, todas estas. Claro, es que es lo que venimos diciendo, es una herramienta de autoconocimiento, o sea, es una herramienta, es como si te dieran una guía, ¿no? Total. Literal, como la astrología, bien dices, como las constelaciones, que ya podría ser lo que continúa después de la numerología para poder sanar ciertas cosas y todo. ¿Cómo podemos sacar el número de vida? ¿Nosotros lo podemos sacar? ¿Es fácil sacarlo? Sí, el número de emisión de vida es sumar toda tu fecha de nacimiento, dígito por dígito, día, mes, año. Entonces, si naciste el 6 de octubre del 2001, 6 más 1 más, ¿no? Y vas sumando dígito por dígito por dígito, y ya tienes que checar. Si la suma te da un 11, un 22, un 33, saber que ese no se reduce. Pero si te da un 12, si te da un 25, si te da un 31, entonces tienes que reducir a un dígito. Ok. Y ya depende de lo que salga el número reducido, ya es la energía que tú puedes interpretar, ¿verdad? Exactamente. Ok. Y también puedes sacar tu mes, ¿no? Tu número del mes, o sea, de que cada mes tiene una energía diferente para ti. Esto es lo que él te explicaba cuando hablábamos del 2025. El 2025 para todos es un año universal 9. Pero hay un paraguas grande, que es la energía universal, y hay un paraguas chiquitito, que es ¿qué año estoy viviendo yo? Y entonces allí, luego de saber el año en el que vives, y eso, tú puedes estar viviendo un año 9 con un año personal 5 a lo mejor, y muchos cambios dentro de cierres. Claro. Y a lo mejor yo estoy viviendo un año 2 dentro de un año 9, muchos temas de relaciones y vínculos que se están cerrando, ¿no? Y eso se va a lo micro, o sea, tú puedes saber cuál es tu vibración de tu día. Hoy qué día es para mí, hoy qué semana es para mí, hoy qué mes. Entonces, ese es un análisis muy bonito porque es como tener tu calendario energético del año, cuál es tu misión del año, qué es lo que vienes a hacer, cuáles son esos mejores momentos para, me voy a mudar, pues mira, el mejor mes sería que te mudes en un mes tal, de buena suerte o de hogar, quieres un viaje, este es el mes donde es como planificarte energéticamente y donde la energía te acompaña y no estás como a contracorriente, queriendo a lo mejor hacer un cambio laboral en un mes que te pide más bien introspección, ¿no? Entonces es como
lo que te decía, las energías suceden y nosotros somos o no somos conscientes. Si somos conscientes nos podemos ir alineando y entendiendo y notando que esto es real, como tú misma lo decías de wow, o sea, sí me voy dando cuenta de estos números. Pero el resto de la humanidad también lo está viviendo, pero ni cuenta se da. Y a lo mejor, ay, este mes ha estado súper complicado. Y de hecho un ejercicio que es muy bueno es como hacer este ejercicio hacia atrás. Anótame los momentos más importantes de tu vida, ¿no? Pues me gradué, me casé, me divorcié, me peleé, perdí dinero, lo que sea. Y cuando trazas qué año personal estabas viviendo, qué mes personal, incluso ahí se arma como un hilo que conecta muchas cosas y que te permite hasta incluso prever a futuro. Oye, cuidado cuando andes en un año personal 7, porque fíjate que todos los años 7 has vivido esto. Claro. Entonces, esto puede ser tan profundo como quisieras, pero con lo básico, que es saber tus 5 números, ya tienes un montón de información. Sí. Eso es en temas básicos, como tú dices, pero la numerología tiene muchas ramas, tiene un sentido muy profundo. Por ejemplo, hasta el número de tu casa, como reducido, tiene una energía. Les digo cuáles son tu misión de vida, tu número de día, tu número de mes. Wow, o sea, es que si estuviéramos más conscientes de que la numerología es parte, o sea, podría ser una herramienta muy, muy básica en nuestra vida, otra cosa sería. Y cuéntanos de ti, ¿cómo llegó a ti la numerología? ¿Por qué? ¿Cuántos años llevas haciendo esto? ¿Cuál ha sido a lo mejor un caso que tú dices, wow, maestrazo por sus números? No sé si te ha pasado. Fíjate que yo llegué a la numerología por absoluta casualidad, pero siento que llegamos a nuestro camino por esas casualidades de la vida. Yo estaba recién llegada a Durango, venía de muchos cambios, muchas transiciones, nueva ciudad, nuevo país, dejando mi trabajo, cambio por todos lados. Y estaba en ese punto donde me cuestiono, lo que estoy haciendo es lo que debería de hacer, hacia dónde voy. Y en ese momento me llega una invitación a un evento de numerología. Y me estaban apareciendo cosas de numerología y yo dije, me da curiosidad, quiero ir a ver qué sucede. Y cuando voy, esta chica me escribió como una radiografía de una manera impresionante, cosas de mí, de mi pasado, de lo que estaba viviendo, de cómo pienso, de todo. Y dije, wow, una persona que no me conocía para nada. Y fue muy impactante para mí. Y dije, no, pues yo tengo que llegar al fondo de esto. Y lo empecé a estudiar. Uno, para mí, como para entender mejor mis números. Pero una partecita de mí decía, esto es show. O sea, esto no hay manera. O sea, aquí hay truco. Sí. Te lo juro. Es que es impresionante. Mi mente, muy racional, decía, no hay forma. Claro. Y entonces lo estudié con un poquito de maña. Y dije, le voy a hacer la numerología a mi esposo, a mis amigos, Y en vez de confirmarme que había maña, me confirmó que esto era impresionante. O sea, de que en verdad, persona a la que le hablaba de los números, y lo empecé así como muy de juego, sí, ven y te leo los números, y así con un cafecito, jajaja. Y dije, no, aquí hay algo. Y ya, o sea, como que no hubo vuelta atrás, lo empecé a estudiar, me preparé, hice un montón de cursos. Todo mi tiempo libre iba como videos en YouTube de numerología, libros de numerología, o sea. Y en eso dije como, bueno, ¿será que esto puede ser algo que yo puedo empezar a ofrecer? Porque es una herramienta que es súper útil y que a mí me ha servido mucho. Y allí como que empezó este camino hace más o menos 2 años, que ya estoy como formalmente haciendo, pues, lecturas, consultas. Okay. Y generalmente, ¿qué es lo que te pregunta la gente? O sea, generalmente llega gente en blanco de la numerología y como que tú dices, va como por curiosidad. O hay gente que también, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, consúltame los números, a ver qué. O en general, por ejemplo, hablamos ahorita aquí en Durango, pero en general, porque también haces videollamadas, ¿qué es lo que más le llama la atención a la gente de la numerología? Fíjate que muchas veces las personas que llegan por curiosidad, me lo recomendó alguien, yo nunca me he hecho nada, hago cálculos y tienen un chorro de números maestros. Y yo digo, claro que no era casualidad. Claro. O sea, toda persona que llega, hay algo muy importante en sus números, pero hay personas con unos números impresionantes. O sea, ver una misión de vida 33 es algo que no es tan común. Y me han salido muchísimas personas con misión de vida 33. Wow. Y es como, si esta persona trae esta vibración y no lo sabe, no, o sea, les tengo que decir, y por eso digo, llegan siempre por algo. Han llegado personas también muy como, estoy viviendo esto en este momento de mi vida y quiero entender, o sea, como que ya
la mayoría de las personas llegan en un punto como de agotamiento, cansancio, transición, cambio, porque necesitan como una dirección, un norte. Porque es como que en ese momento donde empiezas a buscar herramientas y decir, lo que estoy haciendo no me está funcionando. Entonces voy a ver qué más. Y lo que más, bueno, yo siempre recomiendo que empiecen por el análisis de su mapa y después podemos hablar de tu año, de tu pareja, de lo que quieras, pero, o sea, empezar por el uno. Pero les impacta muchísimo que me dicen lo que yo le dije a la chica que me hizo mi numerología, o sea, no me conoces y me estás describiendo como si aquí estuviera toda mi familia diciéndote quién soy. Entonces eso les impacta mucho, como que yo pueda llegar así al hueso de muchas cosas que hasta se sienten así como, wow, no puedo creer que estás tocando esa fibra. Y también se sorprenden mucho cuando les hago análisis de años y le digo, oye, este mes con esto, cambios, mudanzas, y pasan 3-4 meses y me dicen, Gaby, no puedes creer, o sea, me mudé el día que me dijiste, tenía este tema laboral y pasó en el mes que me habías dicho. Y entonces empieza este convencimiento de que la energía es real, esto no es... Y si bien no considero que la numerología sea predictiva y sea usada para eso, pero sí es que hay ciclos y hay patrones. Entonces sí es como, está allí la energía y se comporta de esa manera. Y entonces cuando empiezan a calzar en que esto es real y que si les toca, es como un mundo completo que se les abre. Y muchas personas de allí terminan en unos procesos de transformación súper lindos a largo plazo, que empezó con una lectura de numerología y ahorita están siendo coaches de lo que sea que son expertos. Claro, sí, como tú, claro. Y dices, es que desbloquea mucho. Claro, sí. Sí, no, yo desde que descubrí la numerología, ya había sabido de ella, pero nunca como que me había puesto a ponerle muy bien atención. Y apenas que te digo que fui como a eran 3 fines de semana. Pero digo, o sea, era un mundo, yo fascinada, es un mundo, o sea, como tú dices, ya una vez que entras a este tema y a otras herramientas, bueno, si está en tu plan, si está en tu conciencia, adoptarlas y utilizarlas, porque pues son al servicio, pues bueno, ojalá que ustedes tomen esto como un tip de autoconocimiento porque es tan certero la numerología. Y Gaby y yo les podemos hablar de numerología mucho y de lo encantadas que estamos con ella, con esta ciencia, pero bueno, ya cada quien libre albedrío. Gaby, muchas gracias. Fue un placer platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, por abrirnos este espacio para conocer más de los números. Seguramente vamos a volver a platicar de números ya como se vayan definiendo los temas, porque me interesa mucho también, por ejemplo, el número de las casas, la energía de cómo es importante también es la energía que aporta el número de tu casa. Todo tiene que ver, todo lo que tenga números tiene una energía. Entonces, pues bueno, ya nos veremos a la próxima. Claro que sí, no, a ti muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de conversarles. Yo ya soy así predicadora de la numerología y sus beneficios y todo lo que nos aporta y efectivamente cómo de una manera muy tangible en el día a día nos puede ayudar un montón. Empezando por nosotros mismos, pero por cosas como planificación, nuestra casa, proyectos, nombres de negocios, o sea, esto se extiende tantísimo. Claro. Y es una súper herramienta que yo, que empecé del otro lado de negación, duda y cero conectada con estos temas y ahora estoy acá, puedo decir que lo confirmé, o sea, con mi ejemplo, con lo que viví y con las personas con las que he trabajado, de que se los recomiendo muchísimo si quieren empezar a conectar consigo mismos, incluso conocer sus personas cercanas, sus parejas, o sea, esto es súper útil. Sí, pues muchas gracias, Gaby. A ti. Gracias, Gaby. Oye, un tema que me fascinaría platicar, quizá después te comprometo, el número de las letras también tiene, ¿no? Claro, sí, o sea, los nombres, los títulos y todo eso. Pero bueno, ya tenemos tema para rato. Sí, total, 8 capítulos. 8 capítulos, sí. Bueno, místicos, muchas gracias por haberle puesto play. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros en este momento que descubrimos mucha magia, como siempre. No se pierdan los próximos capítulos y abajito en la descripción obviamente los voy a dejar los datos de Gaby por si ustedes quieren consultarla ya más personalizado, sus redes sociales, su número de teléfono, bueno, todo lo que ustedes necesitan para saber sus números y usar esta herramienta que está súper recomendada. Muchas gracias, que tengan lindo día, tarde o noche.